Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios porque nos permite reunirnos después de haber concluido un año civil. Empezamos en este año pues con la bendición de Dios y con la dirección también de Él. Esperemos que la palabra de Dios el día de hoy llegue a sus corazones y que lo que escudriñemos el día de hoy sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Les había compartido que esta palabra ya fue revelada y dada a mi hermano Israel Reyes Peña. En esta ocasión vamos a continuar con el misterio de la piedad es grande. La semana pasada estábamos mirando este mismo tema, el misterio de la piedad es grande, y le habíamos puesto como título 1. Así es como nos lo compartía mi hermano Israel. El día de hoy será la parte 2. Y les recuerdo que en la predicación pasada estuvimos escudriñando sobre el misterio de la piedad. Y estuvo tan entretenido que no hubo tiempo de terminar de explicar algunas cosas e ideas. Pero hoy tenemos la oportunidad de que hoy se complete absolutamente todo sobre el tema. Amén. Hablábamos de que la piedad o la compasión de Dios, que fue movida por el grande amor que Él nos tiene, tuvo un desenlace. No solamente el amor de Dios es un amor de sentimiento, sino es un amor que lo lleva a hacer algo. Y eso fue algo asombroso. Asombroso porque no solamente está implicado en el que Él viniera, en el que Él tuviese amor por todos nosotros. Y Él nos lo manda a decir. Asombroso porque lo tuvo que hacer para que nosotros entendiéramos tanto su lenguaje que Él nos quería decir por medio de una acción, y nos dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Este texto lo leímos la semana pasada y dice así: grande es el misterio de la piedad, sin discusión, por confesión unánime fue manifestado en carne. Y ya dijimos que la palabra exacta que viene ahí no es Dios, sino la palabra jo, que significa quién. Quien fue manifestado en carne. Y ahí estuvimos platicando con ustedes cómo fue que Dios se manifestó en carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo que existía desde la eternidad decide vivir entre nosotros, y dice la palabra en Juan capítulo 1 verso 14. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice Juan capítulo 1, 14, y el Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros, o sea que habitó aquí con nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Y vimos su gloria. Amén. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice el griego. Plantó su tienda. Es decir, Dios no se conformó con mandar a otro, sino que dice la palabra que este verbo que existía en la eternidad, ojo, porque algunas personas por ahí no han comprendido esto y todavía están pensando que Jesucristo no es Dios, que es una persona muy diferente a Dios. Incluso algunos predicadores o algunos exetas, así se les llama a algunos especialistas en la palabra. Estas personas aún no pueden creer que Jesucristo pueda ser Dios y mencionan Juan capítulo 10 verso 30. Juan capítulo 10 verso 30, perdón. ¿Cómo dice la palabra? Yo y el Padre uno somos. Dice la palabra, yo y el Padre uno somos. No es que Dios sea una sola persona con Cristo, o que sean tres personas, pero en realidad solo son uno solo. Amén. Todavía no se les aparece en la cabeza. No importa que sea un solo parecer y que también solo sea una persona, pero también son tres. Esa es parte de este misterio, que es la piedad. Es precisamente eso. ¿Cómo puede ser que una misma persona pueda ser al mismo tiempo tres personas? Y esta tenía una dificultad en mí.
Mi pensamiento no alcanzaba para definir este tipo de cosas. Y algunas veces los hermanos se acercaban pensando en que yo sabía mucho y me decían: hermano, ¿y cómo es eso que dicen en la iglesia que a veces es Cristo y que a veces es Padre y que también es el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos diferenciar cuando Dios nos habla como Padre, cuando Dios nos habla como Hijo también, y cuando el Espíritu Santo también lo habla o nos lo dice? Y yo le respondía: hermanos, no sé, todavía no he hecho la biopsia de Dios, pero un día empecé a preguntarle a Él: Señor, tú todo lo sabes, y tu palabra dice que vives en mí. Amén. Y que esa unción que está en mí me enseña todas las cosas. Pero por más que leo libros no entiendo. Para que ustedes no vayan a pensar que solo a ustedes les ha pasado. O eso que leen algo y no lo entienden. A todos nos pasa. No nacimos sabiendo. No nacimos trayendo la revelación. Para eso el Señor nos va abriendo los ojos del entendimiento y nos vamos dando cuenta que ahí estaban las cosas que nosotros ignoramos. ¿Cómo, Señor? Y un buen día, de una forma muy sencilla, el Señor me lo demuestra. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Son 3 personas? Ay, no, Señor, es una persona. ¿Ves? Todavía más, tú sabes que estás sentado ahí ante tu Biblia y estás escudriñando mi palabra. Pero también sabes muy bien que estás sentado a mi diestra. Amén. Y sabes muy bien que sin que te muevas de mi diestra y que sin que te muevas de donde estás sentado, también estás adorando. Amén. Es decir, estás inclinado ante mí en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Ah, pues sí, Señor. Eso es lo que me enseñaste. ¿Cuántas personas son? Pues una, Señor. ¿No son 3? Porque estás ahí donde estás sentado, estás a mi diestra y estás inclinado acá. ¿No son 3 personas? Pues sí, Señor. Pues no, Señor, es una. A ver, Señor, no me hagas bolas, por favor. ¿Somos uno o somos más? Es el misterio, hijo. Así como tú puedes estar en 3 lugares al mismo tiempo y parecer 3 personas, pero en realidad eres una. Así que yo puedo estar en ti como el Espíritu de Cristo, y al mismo tiempo puedo estar sentado en mi trono, sin moverme dentro de mí. Ya son 2, ¿verdad? Al menos parecemos 2. Y al mismo tiempo puede estar sentado a mi diestra, como si fuera el Hijo. Si tú puedes, yo, ¿por qué no? Yo soy Dios. De verdad que sí, Señor. ¿Verdad? Una dificultad tan grande y tan increíble, y que sin embargo la solución era tan sencilla. Y cada uno de ustedes, a pesar de que no les llegue esa revelación completa a su mente, cada uno de ustedes está en la misma condición. Amén. Y si alguno fue atrevido y todavía dijo: ay, Señor, pues a mí me gusta la guerra espiritual, entonces toma mi espíritu y úsalo como tú quieras. Y entonces el Señor va a permitir que el Espíritu Santo o el Espíritu tuyo esté por allá haciendo de la voluntad que Dios decida. Amén. Y entonces ya no serían 3, serían 4. Y yo les preguntaría una cosa, hermanos: ¿cuántas personas es Dios? Una. Él es uno. Amén. Sin embargo, sabemos que cuando oramos nos dirigimos al Padre y le rogamos nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Y el Espíritu Santo hace realidad lo que el Padre quiere darnos. ¿Sí o no? ¿Son 3? Amén. Son 3, sin embargo es uno solo. Quiero que me ayuden a descifrar este misterio. Sin embargo, aunque nosotros decimos que Dios es 3, está en mi hermano y en ella y en mí. Son 3, ya van 6. En este hermano ya van 7 y en el otro 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como 50, y alrededor del mundo hay millones de cristianos. Amén. Y está en cada uno de ellos al mismo tiempo. Aleluya. Por fin, ¿Dios es 50 millones o nada más es uno? La razón es el omnipotente,
Él es omnipresente. Amén. Amén. Qué revelación tan sencilla. Si lo entendemos como Dios quiere que lo entendamos, el misterio de la piedad significó que Dios no podía estar así como está hoy, bien con nosotros y en nosotros. Dios tenía que hacer algo para estar dentro de nosotros. Y para poder hacer ese algo tenía que venir aquí a esta tierra. Amén. ¿Quién iba a entender ese mensaje? Que solamente Él comprendía. ¿Cómo era todo ese secreto? ¿Cómo? Ese misterio solo Él lo entendía. No podía enviar a un ángel. Al contrario, los ángeles han de haber quedado, hermanos, con la boca abierta literalmente, cuando vieron cómo Jesús se hacía carne. El Verbo se hizo carne, leíamos la predicación anterior, que en Éxodo capítulo 3, verso 14 nos decía: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y viene esta única vez que se escribe el verbo ser. Fíjense que entre los judíos no se escribe el verbo ser. Dicen ellos, está implícito en las palabras. Y no se escribe, tampoco se pronuncia. Cuando el Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, no dice yo soy, dice Aniyu, Jehová Elohim, o pronunciado como está escrito. ¿Y cómo se debe de leer? Aniyu, Jehová Elohim. Pero no se escribe el verbo ser, simplemente ahí con todas las letras. Allí en Éxodo capítulo 3, verso 14, sí se escribe, y sí se escribe por única vez. Muy raro que se haya llegado a escribir ese verbo ser. Y dicen ellos, porque ese verbo únicamente le toca al Señor, porque Él es el único que es. Amén. La predicación pasada dijimos cuál era ese verbo, y lo comparamos con las cosas que los judíos pretendían saber de Jesús. Y sin embargo nos damos cuenta que no les llegó completamente la revelación, a pesar de que Él se los decía. Aún hoy la traducción que hicieron en el griego al hebreo directamente no dice en donde nosotros estamos acostumbrados a leer en Juan capítulo 14, verso 6. Por ejemplo, ¿qué dice Juan capítulo 14, verso 6? Gloria a Dios. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra: nadie viene al Padre sino por mí. No dice Eie, ya veré, yo soy el camino. Dice Aniyu, yo soy Él o yo Él. Amén. No escriben el verbo ser, a pesar de que son mesiánicos. ¿Por qué dicen eso? ¿O por qué hacen eso? Porque ellos dicen lo siguiente: bueno, es que es un nombre impronunciable. Tampoco el otro nombre, el nombre que nosotros conocemos como Jehová, se atreven a escribirlo. No lo escriben totalmente como es tampoco lo que lo pronuncian. Prefieren sustituirlo por la palabra Elohim o Adonai, por la palabra Olán o Sebaod, pero no lo pronuncian tal como viene en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un nombre impronunciable. Hace algunos días comentaba con unos hermanos de que tal vez los judíos hubiesen pronunciado el nombre de Dios y ya lo hubiesen escrito así como lo tenemos nosotros en la Biblia. Ya hubiesen puesto cómo se pone Jehová, hubiesen puesto el otro nombre, hubiesen puesto el nombre correctamente pronunciado. Pero ya se dieron cuenta que el trato que nosotros le damos a la Biblia, porque la Biblia no se las encargó a los mexicanos, ¿por qué se las dio a los judíos? Miren qué trato le damos nosotros a la palabra, a la Biblia. La tenemos en la silla. Y yo les preguntaría, ¿dónde la ponen ellos? No debe de tener menos de un palmo,
mayor de un sitio como sería el piso. Una silla, el lugar donde tú te sientas, donde tú pongas tus pies. Un lugar donde la palabra pudiese quedar en exposición o contaminación. No, ellos no la dejan a menos que haya un palmo de por medio. ¿Qué significa? Bueno, un palmo es el grueso de lo alto de un libro. O sea, lo hubiesen podido poner en la silla. Si hubiese algo de dejar a la palabra de Dios así, ellos la respetan mucho, cosa que nosotros no. ¿Por qué se les encargó a ellos? Porque Dios sabía que iban a tener respeto de su nombre, porque su nombre está escrito en la palabra. Imagínense que le hubieran puesto el nombre tal y como se debe de leer. Ya le hubiesen puesto a alguna persona ese nombre, así como le han puesto Jesús, José, y así como se les ocurrió a los papás, ¿verdad? Algunos se les ocurrió también llamarlos Jehová. Bueno, eso todo se les ha ocurrido a los papás. ¿Verdad que sí, hermanos? Ya les hubieran puesto según el nombre. Sin embargo, recuérdense que hace algunos días anduve en casa por casa anunciándoles lo siguiente. Y cuando cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios con faltas de ortografía, Dios no nos toma en cuenta eso, lo mal pronunciado, y nos lo advierte. No está en el que lo pronuncia, está en el que está escuchando. Porque, acuérdate, has pronunciado correctamente mi nombre cuando has hecho o echado fuera demonios. Pues no, Señor, por lo que estoy viendo, no. ¿Y entonces los demonios obedecen? Pues sí, Señor. ¿Por qué? ¿Porque lo pronunciamos bien? No, pues por tu misericordia. Amén. Yo quiero escucharte, yo decido escucharte, dice Dios. Yo decido entender que si dices una palabra y esa palabra tú la estás pensando que soy yo te respondo. No está en el que pronuncia, está en el que escucha. ¿Y quién es el que nos está escuchando? Dios. Amén. Así que ahí el Señor nos borró de un plumazo lo quisquillosos que éramos con respecto a la pronunciación correcta del nombre. Muy bien. Pero Dios, aun siendo el verbo sublime desde la eternidad, decide hacerse carne. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que necesitaba hacer. ¿Y qué trabajo era ese? Está relacionado con esta parte del misterio de Dios, con el renglón siguiente. Y el verbo se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y ha sido justificado en el Espíritu. Amén. Vamos a ver qué significado quiere decir justificado en el Espíritu. Pero antes de llegar hasta allá, nosotros tenemos que concluir lo siguiente. Se hizo carne para poder justificarnos a nosotros. La palabra nos va a indicar, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, 1 y el versículo 9. Ahí nos habla de que seríamos justificados de la ira por su sangre. Habiendo sido justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Y en el verso primero, ¿qué nos dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, lo habíamos dicho anteriormente. Justificados pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo Jesús, Amén. por él seremos salvos de la ira de Dios. Aleluya. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Fíjense cómo aquí hay dos preposiciones, la preposición por y la preposición en. En el versículo 9 nos dice que somos justificados
en su sangre. Y en el verso 1 nos dice que somos justificados por medio de la fe. Por medio de la fe en su sangre. Amén. En la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Somos justificados y esa sería la frase completa. Por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús, somos justificados. ¿Pero qué es la justificación? La palabra nos dice también que somos justificados por su gracia. ¿Qué nos trae la gracia? Su piedad. ¿Y qué nos extiende su piedad? Su amor. Y váyanse dando cuenta cómo el Señor va tomando paso a paso no solo la decisión, sino también la acción. ¿Nos ama? Amén. Y entonces tiene piedad de nosotros. Tiene piedad de nosotros y también nos ofrece su gracia. Amén. Y con su gracia lo que necesitamos para ser justificados. Ustedes son asombrosos, hermanos, de veras. Cada que se habla de estas cosas, no me queda más de que reconocer que son asombrosos. He oído, por lo menos, que por esto iglesias se desbordan en alabanzas. Gloria a su nombre, aleluya. Y ustedes se quedan impávidos. Denle la gloria a Dios como Él se la merece. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios, todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y si lo que respira alaba a Jehová, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué se hizo carne y para qué justificarnos? Decíamos que el verbo se hizo carne y que del misterio está implícito también cómo se hizo carne. Amén. Dimos una pasadita acerca de algunos ejemplos humanos y luego tratamos de explicarles acerca de este misterio, de que el verbo se hizo carne. ¿Cómo Dios decide tomar cuerpo y sangre? Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aleluya. Gloria a su nombre. Que como los hijos participaron de carne y sangre, Él decidió participar de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Se hizo hacer semejante a nosotros, de carne y de sangre. Romanos capítulo 8, verso 3. ¿Qué nos dice la palabra? Gloria a Dios, aleluya. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué dice que lo que era imposible para la ley? Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, dice la palabra, condenó al pecado en la carne, que tenía apariencia de carne de pecado, pero su carne no era de pecado, porque él no era descendiente de Adán. Su sangre no era una sangre común, no era una sangre puramente humana. La palabra nos dice, por increíble que parezca, que su sangre tampoco era humana. No era de la descendencia humana de Adán, y ya lo vimos. Y en la predicación anterior, ¿por qué? Porque si hubiese sido de la descendencia de Adán, su carne no hubiese podido santificarnos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Nuestros pecados son borrados por la sangre de Jesucristo. Y si su sangre fuese de la descendencia de Abraham, su sangre hubiese sido contaminada por la herencia del pecado. Amén. Amén. Se necesitaba alguien que pudiera ofrecer un mejor sacrificio. Dice la palabra ahí en Hebreos capítulo 9. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero nos dice la palabra en el versículo 13. Solamente el verso 13 de Hebreos capítulo 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas
a los inmundos santifican para purificación de la carne. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra o de la vaca roja santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Jesucristo, Amén, aleluya. el cual se ofreció por el Espíritu eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. No, eso no hubiera sido posible si su sangre hubiera sido de la misma que la nuestra, de la misma clase que la nuestra. Su sangre tenía que ser diferente. Y ahora lo vamos a ver en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 20, verso 28. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya. Hechos capítulo 20, verso 28. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Y muchos de los que habían creído venían. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios. Habíamos leído el verso anterior en Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, Amén. santifican para la purificación de la sangre, en este momento ya no es la sangre de esos machos cabríos. Dice Hechos capítulo 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y qué dice la palabra? La cual ganó nuestro Señor Jesucristo por su propia sangre. Amén, aleluya. Amén. Por tanto, Gloria a Dios. mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Amén. Y bueno, en el griego significaría más bien por vigilantes supervisores, por sobreveedores. Amén. Pero aquí dice que obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Aleluya. Y entonces decimos nosotros, la iglesia del Señor. Y si yo te pregunto cuál es la iglesia del Señor, pues esta. Amén. ¿Y cuál es el Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. Es la primera respuesta que se nos viene a la mente. Amén. Jesús. Pero ¿qué nos dice Isaías capítulo 61, verso 1? ¿A quién se le llama Señor? Es un ejemplo nada más. Isaías capítulo 61, verso 1. Amén. ¿A quién se le llama el Señor? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿A quién se le llama Jesús? Dice la palabra, el Espíritu de Jehová. ¿Y qué dice adelante? El Señor está sobre mí. Amén. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Amén. Y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ya están ahí? Amén. Lo tienen que leer en sus Biblias. El Espíritu de Jehová. Y luego, ¿qué dice? El Señor. ¿Quién es el Señor? Aquel que tiene un nombre impronunciable. Dios mismo. Amén. El Padre. Él es el Señor. Amén. 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 Y aquí cuando nos dice Hechos capítulo 20. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Si lo van a hacer, háganlo con todas sus fuerzas. Al que es digno. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí cuando nos dice Hechos capítulo 20, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por vigilantes Amén. para apacentar la iglesia del Señor. ¿A qué iglesia se refiere?
a esta iglesia. ¿Y a qué Señor se refiere? Al Padre, a Dios mismo. Es al único al que se le puede decir Señor. Y más adelante la Escritura nos dice por qué nadie le puede decir a Jesús Señor, sino por Espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que un judío que todavía no cree en Cristo Jesús y que incluso no se atreve a pronunciar el nombre de Dios, le va a decir Adonai a Jesús? Para nada, hermanos. Adonai solamente al Eterno, al Altísimo, al que su nombre es impronunciable. Y no conocen que este Jesús solamente también se le puede decir Señor, porque el Espíritu de Dios está dentro de la persona que le va a decir Señor. ¿Tú puedes, hermano, decir esto? Aleluya. Pruébate a ti mismo, a ver si tu espíritu es el Espíritu de Dios. Jesús es mi Señor. Jesucristo de Nazaret es mi Señor. Amén, aleluya. ¿Lo puedes decir? Amén. A ver, iglesia, díganlo juntos. Jesucristo de Nazaret es mi Señor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero miren, a pesar de que por la palabra encontramos esto, sin embargo, al decir como dice la palabra escrita en el original, en el Nuevo Testamento interlineal, griego-español, buscamos la misma cita, Hechos capítulo 20, verso 28, que dice: tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que nosotros, el Espíritu Santo, puso por sobrevedores para pastorear la iglesia de Dios. Aquí dice iglesia tuoteos, la iglesia de Dios. Si dijera del Señor, diría aquí, donde dice teos, diría Kyrios o curios. Se escribe curios y se pronuncia Kyrios, pero no dice así. Dice teos, la iglesia de Dios. Y luego dice adquirió y que compró, y dice la palabra mediante la sangre propia, mediante su sangre. Amén. La palabra que aparece ahí, la palabra tou, significa su. Dios compró a la iglesia y Dios te compró a ti. Amén. Escúchalo bien. Dios te compró a ti con su propia sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Grande es el misterio de la piedad. Amén. Y es que quiero que reflexionen en esto. Dios se hizo como si fuera un ser humano. Nada más parecía. Igualito a nosotros. Pero mientras que caminaba aquí, mientras que estaba en el vientre de María, desarrollando su humanidad, Él era Dios. Mientras que Él iba creciendo y madurando, como dice el Evangelio, creciendo en estatura y en gracia, Él era Dios. Amén. Y también en conocimiento. Mientras que Él predicaba a sus discípulos, a los judíos, mientras que Él estaba sentado o sanando, Él era Dios. Y cuando Él estaba en la cruz, Él era Dios. ¡Qué increíble! Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, porque una persona llamada Jesús derramó su propia sangre. Amén. Y aquí nos dice que con ese acto compró a la iglesia, la redimió, la adquirió con su propia sangre. Amén. Les platiqué del Evangelio del Nuevo Testamento en hebreo. ¿Qué creen que dice ahí? En todo está casi igualito. Nada más voy a parafrasear lo que dice ahí. Y ahora, bien, mirad vuestras almas y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por vigilantes para apacentar la comunidad de Dios, la cual Él compró con la sangre de su alma. Y cuando yo leí esto me estremecí y dije: Señor, de verdad que eres grande. No te conformas, Padre, con hacer una acción significante. La haces definitiva. Amén. La haces de... Gloria a Dios. La haces de una manera que podamos entender de qué tamaño fue tu amor. Aleluya. No se arriesgó a mandar a otro. Tenía que ser alguien que nos amara como Él. Solamente Él ha podido amarnos. Amén.
Amén. No encontró a nadie que pudiéramos amarnos de esa manera. Y ante el asombro del cielo dijo: yo voy. ¿Cómo es posible? Mira qué fácil. Y le dice a los ángeles: fíjate quién viene ahí. Y aparece, dice la palabra de Dios, uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Y levanta su mano y dice: yo voy. Aleluya. Dios dice en la eternidad: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y él dijo: yo voy. Y el asombro de todos los ángeles: ¿y cómo le va a hacer? Es Dios. El trono se va a quedar vacío por un chispazo en la eternidad. ¿El trono se iba a quedar vacío? A nosotros se nos antoja 33 años y medio que Jesús anduvo aquí en la tierra. Pero eso comparado con la eternidad es como si te hubiera dado hipo. Y ese hipo fue todo lo que estuvo aquí en ese tiempo. Pero todo el tiempo que nosotros hemos vivido, eso dicen los científicos, que desde que explotó la materia y formó el universo hasta ese día y hasta que se acabe la materia, todo ese tiempo es como si a Dios le hubiera dado hipo. Y en ese espacio del transcurrieron todos esos miles de millones de años. ¿Qué pueden ser 33 años y medios para él? No es nada, ¿verdad? Pero los ángeles, muy preocupados porque ahora sabían, les está siendo revelado: yo voy. Y entonces el trono, no se preocupen, yo soy Dios. Y ustedes nunca habían visto hacer esto. Pero muchachos, fíjense bien cómo se hacen las cosas. Sin moverse de ahí, descendió por Espíritu Santo al vientre de María y allí comenzó a gestarse, comenzó a crecer. El que era un hombre verdadero. Lo demás, mis hermanos, lo demás jamás llegaríamos a ser o a saberlo. Al Dios verdadero, sin que ella hubiera tenido la necesidad o sin que ella hubiera tenido la necesidad de aportar su parte genética, o sea, María, sin que José la hubiese aportado tampoco, porque Cristo Jesús no tiene la herencia de Adán. Gracias a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nos dice Hebreos capítulo 10, verso 10. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 10. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice la palabra? Hecha una vez y para siempre. Amén. Por medio de esa voluntad, el versículo 9 también está hablando de la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 9 dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Un cuerpo desciende de Adán, o si descendiese de Adán, jamás hubiese podido santificarnos con una sola ofrenda. Los pecados de toda la humanidad nunca hubiesen podido ser borrados con un solo derramamiento de sangre. Un pacto hecho, un pacto eterno. Amén. No podía haber sido hecho con una sangre que tuviese descendencia de Adán. Hemos sido rociados no con sangre de becerros como se hacía anteriormente, sino con la sangre de Jesucristo. Y el pacto al que Dios nos ha traído es un pacto eterno. Amén. En la sangre de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén, gloria a Dios.
Dice la palabra, elegidos según la presencia de Dios, de nuestro Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias o gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero que ustedes consideren esto. Otro, no solo la tierra necesitaba ser expiada, también se tenía que hacer expiación por el cielo. Amén. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Amén. No solamente la tierra necesitaba ser expiada, también se tenía que hacer expiación por el cielo. Fue pues necesario, dice la palabra, que las figuras de las cosas celestiales también fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificados con aquellos sacrificios de becerros, Amén. de toros y machos cabríos, de carneros y corderos. Pero las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas con mejores sacrificios que estos. La sangre de Cristo Amén. no solamente purificó la humanidad, purificó también el cielo. Gloria a su nombre. ¿Por qué el cielo tenía que ser purificado? Porque había habido una rebelión y esa rebelión contaminó al cielo. Reglas espirituales que siguen existiendo eternamente. Levíticos capítulo 4, verso 3 nos dice, si un sacerdote peca, contamina a todo el pueblo. ¿Sí dice así la palabra? Levítico capítulo 4, verso 3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El sacerdote que ministraba en la presencia de Dios, el que cubría la gloria de Dios, el que estaba encargado de ministrar la alabanza y los instrumentos de alabanza delante de Dios, encabezó una rebelión, pecó delante de Dios, nos dice en la palabra en Ezequiel capítulo 28, verso 15. Ustedes pueden leer hasta el verso 18. Nosotros vamos a leer solamente el verso 15. Ezequiel capítulo 28, verso 15. ¿Qué dice la palabra? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Fue perfecto en todos sus caminos, dice la palabra, hasta que fue encontrado en él maldad. Su maldad más bien lo comenzó a seducir, comenzar que lo que él quería hacer era posible. Y un buen día lo llevó a cabo. Le dice, el Señor, te llenaste de iniquidad y entonces pecaste. Así que el cielo estaba contaminado por el pecado de Luzbel. Y el cielo necesitaba también ser expiado. ¿Con qué? ¿Con sangre de toros? ¿De machos cabríos? ¿De carneros? Necesitaba una expiación y solo la sangre de Dios, Amén. la sangre de su alma podía hacer expiación en el cielo también. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Con razón la palabra de Dios dice, ni siquiera sus ángeles están limpios delante de él. ¿Cómo iban a poder ser limpios? Habían escuchado todo lo que él venía haciendo conmigo y dice la palabra, le voy a dar un lugar en el gobierno que viene. ¿Y ustedes creen que ellos les movió el tapete? Tenían que ser expiados. Gracias, decimos que no hay una expiación, que no hay una oportunidad para los ángeles. Sin embargo, la palabra nos dice, no de la misma manera. A los ángeles se les ofreció que si recibían a Jesús como su Salvador, iban a ser hechos hijos de Dios. No, a los ángeles no les dijo Dios eso. A los ángeles lo que les ofreció el Señor es, te voy a restituir a tu mismo puesto, te voy a perdonar. O como le dicen a ese acto en el que se le perdonan las faltas de alguien.
un criminal que es exonerado de todas sus culpas. ¿Cómo se llama? Dice el mundo, es absuelto. Le otorgan la gracia por hacer algo que hizo, nada más por sí mismo. Romanos capítulo 3, verso 24 nos dice, gloria a Dios. Amén, aleluya. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. ¿Cómo dice la palabra? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y son justificados todos los seres humanos, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son justificados gratuitamente. Bueno, esta palabra que nos traducen gratuitamente significa más bien sin ninguna razón. Señor, dime una cosa, ¿por qué lo justificas a Él? No hay ninguna razón. Explícame, Señor, ¿por qué lo justificas? Nada más porque quiero, dice Dios. No necesito ninguna razón. Quiero justificarlo. Es que no lo merece, Señor. ¿No me estás entendiendo? Es nada más porque sí. Nunca ha hecho nada bueno, Señor. Por eso es sin ninguna razón. Eso mismo el Señor te dice a ti. Amén. ¿Por qué te justifica? No más porque sí. Y al que no le parezca, que se aguante. ¿Qué le importa últimamente? Dios lo quiere justificar. Dios te quiere justificar, te pregunto. Y dice la palabra, entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede acusar a los hijos de Dios? Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí dice eso la palabra? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Amén, gloria a Dios. Amén. Pero Señor, no lo merecen. Son justificados sin ninguna razón por su gracia, mediante la redención. Amén. Ya vamos llegando. Si somos justificados, pero mediante la redención, ¿qué es la redención? Miren, cuando todavía no existía el recurso de la fe en la sangre de Cristo Jesús, Dios quiso comprar un pueblo. ¿Sí sabían esto? Asómbrense. Isaías capítulo 43, verso 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 43, verso 1 en adelante. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Sí te crié, pero ay hermano, qué tramposo eras, ¿verdad? Jacobo el tramposo, yo te crié. Tramposo me saliste, tramposo, pero en el camino te formé y entonces te cambié el nombre por Israel. Y cuando Dios te crea, tú puedes tener un nombre, José, Elías, Eleazar, Efraín, David, Jesús. Pero cuando Él te transforma, cuando Él te forma, te cambia el nombre, dice la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo el verso 1? No temas porque yo te redimí. Amén. Te puse nombre, mío eres tú. Amén, aleluya. Pagó por Él. Ahí nos ponemos una cara de asombro. Y entonces el asunto del cambio de Jacob no fue gratis. No, Dios pagó por él. Yo creí que Jacob había llegado a un punto donde había aprendido tanto de Dios que ya merecía que le cambiaran el nombre. Y no fue por él. Dios por él pagó. Amén, aleluya. ¡Wow! Gloria a Dios. Y te puse nombre, tú eres mío. Amén, aleluya. Y anoche me estaba recordando el Espíritu Santo, hermanos. Cuando ustedes tienen una mascota, lo primero que hacen es ponerle un nombre. Y eso significa que esa mascota es de ustedes. Amén.
¿Cómo se sabe que es de ustedes? Porque ustedes le pusieron nombre. Así que desde ahí me puso nombre. Me compró, me crió, me formó y me redimió. Amén. Me puso un nombre nuevo y yo soy de Él. Amén. Nombre, aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué nos sigue diciendo Isaías? Isaías capítulo 43, verso 2. Dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, aleluya. Verso 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, Amén. soy tu Salvador. Amén. ¿Qué dice la palabra? A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Siria cambié por ti, Amén. porque a mis ojos eres de gran estima, Amén. eres honorable, yo te he amado, Amén. daré pues hombres a cambio de ti Amén. Gloria a y naciones a cambio de tu vida. Amén, aleluya. ¿Por qué salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Dice la palabra de Dios, porque Dios pagó por ellos. Amén. ¿Y cuánto pagó por ellos? Dice la palabra que pagó a Egipto, pagó a Etiopía y a Seba. Dio solamente 3 naciones por su pueblo de Israel. Aleluya. Pero era un trato un tanto caro, ¿no, hermanos? Comparado con los hijos de Israel, con los egipcios, quienes eran más fuertes y más grandes. Pues los egipcios, a mí se me hace que el Señor es un mal comerciante, porque paga caro por algo que aparentemente es inservible. Un pueblo que 10 veces lo prueban en el desierto. Un pueblo que está viendo la columna de fuego en la noche, la nube en el día. Un pueblo que ve cómo le sacan agua de una piedra. Un pueblo que ve todas las mañanas que el piso aparece forrado de pan. Un pueblo que tiene ganas de comer carne y no quiere matar a su ganado. Y entonces el Señor les manda codornices, de manera que les sobra y les sale por las narices. Un pueblo que 10 veces lo tienta en el desierto. Mejor les hubiera dicho a los egipcios, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor le dijo a Moisés: permíteme que los destruya, y a ti te voy a poner sobre un pueblo más grande y más fuerte que este? ¿Cuántas veces? Y sin embargo el Señor dice: porque tú eres honorable, Amén. porque me paré y porque vales la pena. Por eso te compro cuando nadie te aprecia, porque además ni te tienen que apreciar. La opinión de la gente acerca de ti y de mí es exactamente la correcta. O eres un bueno para nada, o no sirves para nada. O eres algo repugnante, o ni quien se quiera acercar a ti. Amén. Pero Él, nuestro Dios, Él te ve y te dice: ¡guau! ¡Qué belleza! Yo quiero, y te compra. Compró un pueblo y le cambió a ese pueblo por otros. Nada más fíjate, a Egipto he dado por ti, a Etiopía y a Siria los cambié por ti, 3 naciones a cambio de Israel, como que no era un buen negocio. Y entonces dijo el Señor: yo no quiero un solo pueblo, quiero a toda la humanidad. Amén. Y alguien dice que ya tiene derecho sobre toda esa humanidad, pero voy a hacer lo que es necesario para rescatarlos. Amén. A todos. Voy a pagar por todos. ¿Cuánto vale el precio? El precio es derramar su sangre, que jamás haya cometido pecado. El precio es poner un cuerpo como ofrenda, un cuerpo que jamás haya pecado. ¿Dónde había eso? Pues solamente que Él lo quisiera hacer. La piedad es un gran misterio, porque sabía lo que tenía que hacer y no dijo: está caro. No es demasiado, hermano y hermana. Dios pagó el precio por ti y por mí. Amén. Pagó un alto precio, y mira lo que dice la palabra. Hombre.
3 por la libertad de una nación. Vamos a ver cuánto cuesta el rescate de un solo ser humano. Salmos capítulo 49, verso 1 al 8. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a su nombre. Bendito sea su nombre. Salmo capítulo 49, verso 1 al 8. Oíd esto, pueblos todos. Escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Amén. ¿Qué dice la palabra? Está hablando a todas las naciones. Oíd, pueblos todos. Escuchad, habitantes de todo el mundo. Tanto los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Amén. Dice la palabra, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Incliné al proverbio mi oído y declararé con el arpa mi enigma. Porque he de tomar en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Los que confían en sus bienes y de sus muchas riquezas, de eso se jactan. ¿Qué dice el verso 7 y el verso 8, hermanos? Ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir a su hermano, ni pagar su rescate a Dios. ¿Qué dice la palabra? Pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. ¿Les parece si leemos el verso 7 y el 9 y luego leemos el 8? El que tiene mucho dinero y los que confían en sus bienes y de muchas riquezas se jactan. Dice el verso 7, ninguno de ellos podrá pagar en ninguna manera redimir a su hermano, ni pagar a Dios su rescate. Verso 9, para que viven adelante para siempre y nunca vea corrupción. Verso 8, pues la redención de su vida es tan de alto precio que no se logrará jamás. Lo de una persona, ¿qué se necesitaba? Para que una persona obtuviera eso, ¿qué se necesitaba? De ese versículo, para que viven adelante y para siempre, dice la palabra, sin ver jamás corrupción. Amén. ¿Cuál era el precio? Aquí en la tierra, ni juntando la sangre de todos los toros, ni formando ríos ni océanos de sangre de machos cabríos, no había manera de pagar. La redención de un solo ser humano es tan alto el precio que jamás se lograría, dice la palabra. ¿Por qué? Porque se necesitaba una sangre de una persona que jamás hubiese pecado. Y hay por ahí una teoría de que Jesús se enamoró de María Magdalena y María Magdalena de él, y que a escondidas de todos los demás, ellos fueron marido y mujer. Lo dice la palabra. Verso 20 del Salmo 49. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Salmo 49, verso 20 dice, el hombre que goza de honores, alguien a quien le dan honra y no lo entiende. ¿Qué nos dice la palabra? Es semejante a las bestias que perecen. Dios es capaz de dejar su divinidad. Dios es capaz de hacerse semejante a uno de nosotros. Es capaz de poner su cuerpo como la ofrenda para nuestra santificación y derramar su sangre como el pago de nuestra redención. ¿Y el hombre qué dice? Porque María Magdalena anduvo con él, quería con él, y porque no, la rechazó. Pues andaba con ella. Dice la palabra, son como semejantes a bestias que perecen. ¿Por qué? Porque no son capaces de ver a quien están criticando es a Dios.
Creen que Dios tiene las mismas bajas pasiones que ellos. Creen que Dios tiene la misma mente podrida que ellos. Son semejantes a bestias que perecen. Da coraje, pero tengo que decir, ten misericordia de ellos. Amén. Que tu Espíritu Santo los convenza, que tu Espíritu Santo los redarguya, para que lleguen también a pensar que lo que dijeron es una barbaridad y que se conviertan en aquel que de verdad los amó, que entregó su vida, que entregó su sangre y también su cuerpo para su rescate y para santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Sin embargo, hermanos, la palabra también nos dice a nosotros, como una revelación, Dios hizo de nosotros personas tan diferentes, Amén. transformándonos de una manera tan increíble, que ahora no solamente hemos sido rescatados, sino que también nos ha hecho semejantes a Él, Amén. Aleluya. con su naturaleza en cada uno de nosotros. Por eso la Escritura nos dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Que debe de haber en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Se los voy a leer en el griego interlineal. Pongan en su mente y pongan esto en su mente. Entre ustedes lo que también en la de Cristo Jesús hubo. Pongan en su mente lo mismo que estuvo en la de Cristo Jesús. ¿Parece diferente? Sí. Como que se entiende un poquito mejor. ¿Qué es lo que nos pide? Quien en forma de Dios siendo, dice, no consideró rapiña. Y a nosotros nos traducen, no consideró ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. El original dice, en la versión antigua, la 909, tengan ustedes el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo usurpación, no consideró algo de rapiña, usurpar el ser igual a Dios. Todo el tiempo que estuvo aquí, ¿se acuerdan? La predicación anterior, lo que explicamos, todo el tiempo él pudo haber decidido otra cosa. Amén. Les decía yo, cuando ahora conocemos lo que sucedió en realidad, y aquí en mi mente veo otra vez esa imagen, esa escena de los que están insultando a Jesús. Tú, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Y se burlaban de él y se reían, ja, ja, ja. ¡Qué bárbaro! Les aseguro que si ahora, con lo que sabemos, estamos todos nosotros ahí, lo callamos a trancazos, ¿verdad? Cállate, bárbaro. Si él se baja de esa cruz, no lo muevas. Si se baja de esa cruz, el infierno es para todos. El lago de fuego y de azufre por toda la eternidad. Cierra la boca. Pero eso es ahora que lo sabemos, ¿verdad? Si hubiésemos vivido en ese tiempo igual que los demás, hubiésemos criticado, hubiésemos gritado, crucifícale. O peor, quién sabe si los evangelios solo dicen cosas más o menos tranquilas. Y la realidad creo que la vamos a ignorar por un buen rato. Y eso es mejor. Dice la palabra, se anonadó a sí mismo. Él era Dios. Amén. Y sin embargo, él se sujetó. Gloria a su nombre. Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra, estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, aleluya. Aquí voy a ejercer mi gloria. Aquí no voy a ejercer mi divinidad. Aquí no vengo a ejercer mi autoridad. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él vino para servir. Gloria a su nombre. Y oiga, hermano, eso cuesta trabajo. Que tú te rebajes a la dignidad de alguien que está a millones de veces por debajo de ti.
y que platiques con él y que convivas con él como de igual a igual. Imagínate el santo, el eternamente santo, el que dijo al leproso, no lo dejarás. Gloria a Dios. Amén. Habitar en tus ciudades. Eso fue lo que le dijo al leproso. Andaba por los caminos, alejado de los caminos, cubierta su cara y su cabeza, y andaba gritando, y le andaban gritando impuro, para que nadie se le acerque. Fíjense nada más cuál era el mandamiento, y sin embargo, cuando él se hizo hombre, un fariseo llamado Simón, el leproso, lo invitó a su casa a cenar y dijo, Jesús, contigo no voy porque me contamino. No, hasta que agradó y se humilló para poder estar con él, hermanos. Amén. Está bien, voy a comer contigo. Y el otro, como era fariseo y se creía, aunque todavía no era la coca última, sí se creía la última coca en el desierto. Llegó a Jesús y él le dijo, siéntate. Maestro, estás en tu casa. Ni lo recibió con beso, ¿recuerdan la historia? Amén. Ni realizó todo ese ceremonial de las buenas maneras y de las buenas costumbres de hospitalidad que exigía el que una persona como el maestro estuviese en su casa. ¿Por qué? Es el hijo de un carpintero que sabe un montón de cosas y es como un mago. Y ahí hace cosas raritas. A ver, si hace hoy una para que yo pueda ver de qué se trata. He oído hablar mucho de él, pero no he visto nada. Así que siéntate, maestro, estás en tu casa, ¿verdad? Y llega una mujer que el Señor había perdonado. Es más, le había salvado la vida. Era una mujer con un frasco de un perfume muy caro. Y dice la palabra de Dios que ahí delante de todos rompe el sello de ese frasco. Y dice la palabra en uno de los evangelios, comenzó a ungir los pies de Jesús. Amén. Y otro de los evangelios completa diciendo, también la cabeza, los cabellos de Jesús. Y lloraba la mujer y con sus lágrimas bañaba los pies de Jesús. Y con sus cabellos secaba sus pies. Yo no oigo en ningún momento. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Y no he leído nada de esto. Que el maestro le haya dicho, quítate, porque me contaminas. Él era Dios. Él era Dios. No harás llegar a mi casa el precio de un perro o el precio de una ramera. ¿Y de dónde había juntado esa mujer para comprarse una libra de extracte de nardo muy puro? ¿Cómo le había hecho para comprar eso? Vendiendo su cuerpo. El que estaba ahí era Dios. Y sin embargo no le dijo, vete de aquí con tu porquería. Tú quítate de aquí, no me agradas. Simón, desde su más alta alcurnia, dice que es profeta. Si fuera profeta, sabría quién es la mujer que está ahorita, pensaba para el Señor Jesucristo, y que es pecadora. Simón, tengo una cosa que decirte. Y en la alfombra de Simón, dime, maestro. Fíjate que habían dos personas que le debían dinero a su señor. Una le debía una cantidad, pongámosle 100 pesos, pero la otra como 10,000. Y pues no le pudieron pagar ninguno de los dos. Y a los dos les perdonó la deuda. Simón, ¿tú crees que le ame más? Ajá. ¿O quién le ame más de los dos? Está fácil, Señor, al que le perdonó más. Todo es cuestión de dinero, ¿verdad? Bien has dicho, Simón. Hoy llegué a tu casa y no me recibiste con beso. Tampoco me diste agua para lavar mis pies. Son las reglas de urbanidad cuando invitas a alguien a comer. Sin embargo, esta mujer desde que entró no ha dejado de besar mis pies y no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas, ni de secarlas con sus cabellos. ¿Sabes qué? Mujer, a ti te digo,
amaste mucho, por eso estás así. Pues por eso precisamente tus muchos pecados te son perdonados. Amén, aleluya. Vete y no peques más. Amén, aleluya. ¿Y qué le dijo a Simón? ¿Estás perdonado? Yo creo que le ha de haber dicho algo así. Dios te perdone, ¿verdad? Y aunque él era Dios, hoy él es el que es dueño de todo y está conviviendo con ellos. Pero nadie de ellos se dio cuenta. Oye, ya que te has dado cuenta que el que convive contigo, ¿te das cuenta tú de eso? ¿Sí te das cuenta de todo lo que él hizo? ¿De verdad lo aprecias? Tal como fue que él lo hizo. Caray, pues cada que no podemos avanzar se nos va el tiempo y nos terminamos con todo lo que teníamos que decir. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, que hay alguien que tiene una dignidad altísima y en cambio piensa, por favor, tú y yo, ¿quiénes éramos para que él decidiera venir dentro de nosotros? Si te parece mucho lo que pagó por el pueblo de Israel, el precio de Egipto, de Etiopía, de Saba, imagínatelo. ¿Cuánto vale una sola gota de la sangre derramada de Cristo Jesús? Amén, aleluya. Y con ella nos redimió a todos. Hemos sido rociados con su sangre. Aleluya. Comprados por un precio. Y decimos un precio que nadie podía pagar. Esa redención para que alguien viva eternamente. Amén, aleluya. Y que jamás vea corrupción. Es un precio tan alto que jamás podría hacerlo ningún ser humano. Amén. Por eso Dios vino y lo hizo él mismo. Y pagó por ti y pagó por mí y por toda la humanidad. Ahora nosotros somos salvos de la ira por la justificación, que es la redención con que Cristo nos compró Amén, aleluya. con su propia sangre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Que por la fe en su sangre ustedes hayan sido justificados. Aleluya. ¿Cuántos creen que hayan sido redimidos por la fe en su sangre? Amén. Amén. La palabra nos dice, por cuanto él participó, igual que nosotros, de carne y de sangre, vino y redujo a la impotencia al que tenía el imperio de la muerte, esa de saber al diablo. Amén, aleluya. ¿Hasta dónde alcanzó el efecto de su sangre? A toda la tierra, hermanos. Amén. Toda la humanidad de todos los tiempos, desde que Adán fue puesto en esta tierra hasta el último que camina en esta tierra. Toda la humanidad comprada, toda fue redimida. Amén. Pero también el cielo. Por eso esa sangre derramada también sirvió para reducir la impotencia al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a su nombre. ¿Y por qué hay tan pocos cantos de la sangre de Cristo Jesús? ¿Y por qué hay tan pocos cantos al Espíritu Santo? Todos vemos nada más al Padre y estamos enfocados al Padre. Y qué bueno. Pero el Espíritu Santo es el mismo Dios y el Hijo es el mismo Dios. Amén. Y la sangre de Cristo es la sangre de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y ahora saben por qué era imposible que si hubiese sido un descendiente de Adán el que entregara su vida o su sangre, pudiéramos haber sido redimidos. El gran misterio de la piedad es enorme. Aleluya. Amén. Ya vimos cómo su sangre es para nuestra santificación y justificación. Gloria a su Pero nombre, aleluya. ahora es como Cristo tuvo que necesidad también de ser justificado en el Espíritu. Ese es un misterio. Más bien es parte de este misterio de la piedad. No podía él ejercer una justificación Amén. o una redención sin haber sido primero él justificado. ¿Y qué lo justificó? El Espíritu. Pero no solo el Espíritu, también lo justificó el hecho de haber padecido en la cruz. Pero no solo eso, sino lo justificó el hecho de haber sido resucitado. Estas tres acciones realizó el Padre.
a quien nosotros podemos ver como el Padre. Estas 3 acciones las realizó en Cristo Jesús para que Él fuera el primogénito entre los justificados. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor Jesucristo, y te proclamamos como Rey y Señor, y te reconocemos como Señor y como nuestro Dios. Amén. Dios. Gloria a Dios, y Dios bendiga su palabra. Amén. Aleluya. Bendiciones.